Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy vamos a hablar de la cultura de la cancelación. ¿Qué tienen en común Harvey Weinstein, Bill Cosby, J.K. Rowling, James Charles y recientemente el actor de Shang-Chi, Simu Liu? Pues que todas estas personas han sido canceladas por lo menos una vez en sus vidas. ¿Pero qué diablos es eso de la cancelación? La cultura de la cancelación o la cancel culture es un concepto que consiste en retirar el apoyo, anular o bloquear a las personas, a marcas o a entidades que hicieron algo ofensivo, cuestionable o emitieron alguna opinión o postura ideológica que se considera no solo objetable, sino hasta repudiable. Tomamos información de diversos medios, ya saben que todo se la dejamos en la cajita de descripción, pero específicamente esto que les vamos a comentar viene de un artículo escrito por Burgos y Hernández Díaz, llamado La cultura de la cancelación, autoritarismo de las comunidades de usuario. Para estos autores, la cancelación persigue dos fines. 1. La búsqueda de la venganza por encima de la verdad. Y 2. La negación del otro. Hablan que hay una fina línea entre la búsqueda de la justicia social y el utilizarlo como una herramienta de denuncia de problemáticas sociales y contextuales, y la cancelación como un acto de censura con una carga autoritaria y violenta. Básicamente centrado en lo que es el vigilar y castigar. El cancelador de oficio es un vengador que se escuda detrás de la democracia, de la libertad de expresión y finge ser un sujeto moral. Todos son soldados de la moral cuando van a cancelar a alguien. Porque en su vida han cometido nada de eso que están repudiando. Y siempre habla de justicia y de Estado de Derecho. Todos son abogados también. Todo esto es el discurso que ocupan para reclutar a más personas o para cautivar a adeptos. Ellos cuentan con influencia por tener cuentas o redes sociales con miles de seguidores. O millones. Y utilizan esto para hacer de este tema una tendencia. En resumen, es un ser digital, viral y carismático. Existen muchos estudios y existen muchos lugares en donde se ha identificado que más que en sí el poner un tema sobre la mesa y hablar de cómo es que esto nos ha afectado, más bien es la forma en la que tenemos para juzgar a las demás personas, la forma que tenemos para sentenciar y hasta silenciar en vez de abrir el diálogo, en vez de hablar de por qué es tan importante que exista este tema sobre la mesa. Por lo que de alguna forma también se identifica que es desde un lugar no reflexivo y por supuesto no empático, porque es desde esta superioridad moral de yo tengo el derecho y sobre todo hasta la obligación de juzgar al resto de las personas. Y esto nos pone en una posición de ser verdugos y jueces. Entonces es así que digamos que se colocan todo lo negativo, todos los males en el otro, en la otredad, y aparte, no solamente eso, también hasta las llenamos de odio, que es algo que surgió muchísimo en redes sociales durante esta pandemia, porque las personas estaban súper aburridas y no tenían otra cosa que hacer más que conectarse a internet y despotricar contra todo Quien fuera y todos. Entonces aquí donde nos preguntamos, ¿quién diablos es quien determina qué sí debe estar en redes, qué no debe estar en redes, qué sí puede decirse, qué no? Es básicamente como intentar que todas las personas piensen igual y no se abran debates al respecto de este es mi posicionamiento, este es el tuyo, ¿qué te llevó a tener este posicionamiento? ¿Qué me llevó a mí a concretarlo de esta forma? Y abrir el diálogo y conocer. A lo mejor tú tienes tu perspectiva y para ti podrá ser súper válida y es algo de lo que no te arrepientes. Y para mí lo que tú estás diciendo está mal, pero ¿desde dónde te estoy juzgando yo? Para la cancelación tenemos puntos que consideramos muy importantes tocar. 1. La parte acusadora o canceladora. ¿Quiénes son esas partes acusadoras? Están desde esas personas con una superioridad moral que en su vida, según ellos, han hecho absolutamente nada malo,
o nada repudiable, que en lo general viene desde una especie de pseudointelectualismo, porque siempre se pone con una superioridad moral. Y esto hace que si a ti te gusta esa persona o ese ser o esa marca o ese grupo a la que se está cancelando, te haga sentir culpa por tener este gusto. A esto se le llama culpa por asociación. Pero también tenemos a otras personas que simplemente han alzado la voz al denunciar ciertos hechos y otras terceras personas son quienes incitan a la cancelación del mismo. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de personas distintas. No es la misma persona que alza la voz y denuncia que la que incita a cancelar a las otras, a la cuenta o a las personas en cuestión. 2. Contexto. Estoy súper segura que en algún punto todas las personas hemos dicho una tarugada, que hoy día lo vemos y es como de qué bruta que había dicho eso. A mí me encanta ver los recuerdos de Facebook porque en muchas de las ocasiones de hace 5, 10 años, yo decía cosas que ahorita lo veo y digo, ay, qué bruta, ¿cómo pude haber dicho eso? Está mal, o sea, no tiene fundamento, es algo hasta racista o sexista o lo que sea, pero me gusta verlo porque eso me ayuda a identificar que ya no soy esa persona. Entonces, ¿cómo podemos cancelar tweets o declaraciones de una persona de hace 10 años cuando hoy ya es una persona totalmente distinta? Hoy en día ya evidenciamos temas que antes no evidenciábamos. Hoy en día ya identificamos con más facilidad y claridad donde existe machismo o misoginia o sexismo o homofobia o transfobia o lo que sea. Y es así de sencillo identificarlo hoy y señalarlo hoy. Pero no teníamos esa deconstrucción que tenemos ahora. ¿Cuál es el caso de Brendan Fraser? Que hace tantos años se declaró que un periodista abusó de él sexualmente. ¿Y qué pasó? A él lo cancelaron. A él fue al que ya no le volvieron a dar películas y su carrera se vino en declive. ¿Pero por qué? Porque cancelaron a la persona equivocada. Por denunciar este hecho, porque eso era antes lo normal. Que si una persona sufría un abuso, era a esa persona a la que se le cancelaba. Hoy, si una persona sufre un abuso, entonces ahora sí se empieza a cuestionar y ya se empieza a ir contra la persona que cometió este delito. Número 3. Los temas. Los temas que se señalan no son los mismos que se señalaban antes a los que se señalan ahora. Lo que actualmente se está censurando, señalando, identificando son temas o actitudes no gratas como el racismo, la homofobia, el machismo, la transfobia, etcétera, etcétera, etcétera. Y que también debemos contextualizar estos temas, porque en algún momento era normal el blackface y ahorita sabemos que eso es racismo en toda la extensión de la palabra. Pero no podemos juzgar a las personas que lo hicieron en algún momento porque en ese momento no se llevaba la deconstrucción que se tiene hoy. Si se quedaron con dudas de qué hizo todas esas personas que dijimos al inicio del episodio, justo entra aquí. ¿Por qué? Porque tanto Harvey Weinstein como Bill Cosby y James Charles tuvieron situaciones relacionadas con la parte de delitos sexuales. J.K. Rowling, que lo desarrollamos muy bien en el episodio de feminismos, tiene un discurso transfóbico perpetuo. O sea, no es como que ya lo haya dicho una vez y se haya arrepentido, ¿no? Sino todavía lo sigue teniendo. Y el caso de Simu Liu, que es este actor de Shang-Chi, le encontraron tweets, publicaciones sobre todo de Reddit y de Twitter, en donde hace 7 años se expresaba de una manera machista, misógina y racista. El número 4, los límites. ¿Cuáles son los límites que debería alcanzar una cancelación? Porque hay desde personas que se divorcian, que les niegan contratos o les cancelan contratos, que tienen pérdidas económicas, o algunos que hasta pierden su carrera y ya no pueden volver a trabajar. Y de ahí hay muchas personas que al perder no solo su carrera, sino también al perder nuevos contratos, al perder relaciones, por ejemplo, un divorcio, se puede desarrollar en una depresión y de ahí hasta la muerte. Entonces, ¿hasta dónde es el límite de una cancelación? Y 5, corrección del daño. En lo particular, para Adriana y para mí, este punto es el más importante, porque la cultura de la cancelación se encarga súper bien de silenciar
los discursos no gratos. Se encarga muy bien de decir esto es violencia y esto no se hace. Pero, ¿y qué pasa después? Nada. ¿Qué pasa con las víctimas o las personas sobrevivientes de estos abusos o delitos? ¿Y qué pasa con las personas que lo cometieron? Solamente se les señala, eso no se hace, eso está mal, y ya, ahí se quedan. Y esas personas jamás van a entender por qué está mal lo que hicieron. Esas personas jamás van a entender por qué no volver a hacerlo, si nunca se les explicó. Y creo que aparte de todo esto, les siembras un mayor resentimiento o un mayor odio hacia las personas que lo cancelaron o hacia la situación misma, y al final no va a avanzar ni va a mejorar en cuanto a su pensamiento. Porque ni siquiera se les da la oportunidad de disculparse, de arrepentirse o de decir, ¿saben qué? Ya me fui a informar, ya me fui a tomar cursos de algo, ya me fui a reparar el daño, no solamente con quien lo cometí, sino también conmigo. Creo que sí se les da oportunidad de disculparse, pero es porque tienen que hacerlo, no porque en realidad lo sientan. Entonces su disculpa termina siendo algo muy genérico que tienen la obligación de hacer. Es como lo que contaste tú en el de responsabilidad afectiva, de cuando los influencers salen a disculparse y dicen como, lamento que esto haya sido malinterpretado. O sea, que es echarle la bolita al público y no responsabilizarme yo de lo que hice. Y entonces nunca reflexiono de qué hice, por qué lo hice y cuáles fueron las consecuencias, y no obtengo una educación acerca del tema. Entonces yo creo que en toda esta de la cultura de la cancelación, lo más importante es que reflexionen sobre qué es hacer reparación del daño, o sea, que su disculpa sea desde la reflexión, desde el análisis, y obtener una educación acerca del tema que hicieron o que no hicieron para que se les cancelara. Pero entonces, ¿sirve o no sirve la cultura de la cancelación? Es pregunta. Pues sirve para señalar lo que no está padre que pase, sirve para señalar los discursos no gratos, sirve para señalar lo que no debería pasar, pero realmente sirve para que cuestionen y hagan consciente qué fue lo que hicieron mal. Ahí creo que es el problema, porque no siempre lo podemos utilizar justo como una medida suficiente para que las personas reflexionen. Por lo menos ya sabes que si haces eso, te van a cancelar. O si haces eso, te va a ir mal, porque eso no se hace. Por lo menos eso ya quedó. Pero entonces, ¿qué sí hacer? Es como una regla básica de crianza en donde se le enseña a los niños, esto no lo hagas, esto no se hace. Pero entonces, ¿qué diablos sí hago? Es como lo que hablamos en el episodio de inteligencia emocional, que nos han enseñado todo lo que no. No pegues, no llores, no te enojes, no, pero no te han enseñado que sí expresa tus emociones de esta forma específica o tienes todas estas formas de expresarlo, pero entonces a esto se resume la cancelación. Esto no lo hagas, pero sí haz qué o cómo sí hacerlo. Yo creo que sirve y no sirve. Sirve por esto que dices de que ya saben qué no hacer, y porque realmente las personas ya le tienen más miedo a la cancelación que a otras cosas. Por ejemplo, vi un tuit de Elisa Sonrisas que decía, los hombres ya le tienen más miedo a la cancelación que a la justicia, porque saben que con la justicia siempre quedan impunes. Entonces, pues obviamente ya la gente tiene una idea de que si hacen algo, igual y no les va mal jurídicamente, pero pues sí les cancelan y le tienen más miedo a ser cancelados que a problemas penales. Pero como hemos tenido últimamente casos que ya escalaron a temas jurídicos, ya vieron que sí pueden tener consecuencias penales, pero sí insisto con esto de que no, tampoco estoy seguro de que la cárcel sirva si no tienen una educación y una reflexión de lo que hicieron mal. O sea, de nada sirve que se avienten 1, 2, 3 años, paguen no sé cuántos miles de pesos de fianza y salgan después de unos meses de estar allá adentro si no saben que hicieron mal. Entonces, pues no, por ese lado no creo que sirva de nada. También eso, si quien sea que fue cancelado dice, ya entendí, ya comprendí, ¿hasta qué punto yo sé que ya entendió o ya comprendió? O sea, ¿cómo yo estoy seguro de que ya tiene una noción de que hizo mal? Es muy difícil y en general así lo es todo, porque
que tuitemos algo no quiere decir tampoco que represente lo que estamos pensando. ¿Por qué? Puede ir de ambas formas, o sea, tanto puede ser un tuit machista, por ejemplo, y no es que me represente a mí, sino quizá yo no hice consciente lo que estaba escribiendo y tuiteando o publicando, pues. Pero también, aunque si yo publico algo no machista, eso no quiere decir que yo no tenga un discurso no machista. Ahora también esas respuestas a que me cancelen tan inmediatas me dan menos confianza de que ya entendieron a uno que se lleva su tiempo y que a lo mejor no entendía al principio, pero con el tiempo, con terapia o demás, ya fue comprendiendo qué fue lo que hizo mal. Por ejemplo, este personaje de Freddy el Regio, que acosó a una comediante, a Ami Ramírez, y ella en su momento lo denunció y él se gastó todo su dinero para no ser cancelado, diciendo que lo había inventado, que había sido para llamar la atención, para escalar en su carrera y demás, y para aplastarlo a él. Y 5 años después hizo un video diciendo que ya había ido a terapia, que ya había entendido, que ya comprendía por qué ella había tenido miedo y en qué se había equivocado. Entonces a mí me da más confianza esa parte de que él ya comprendió y ya tiene consciente que fue lo que hizo mal a una disculpa express genérica como la que platicamos en responsabilidad afectiva. Y que si te das cuenta, todo esto se relaciona a si tú eres un vato que la cagaste, te tienes que acercar a otros vatos para también educarte, que es exactamente lo mismo que hablamos en el episodio de masculinidades. En esos momentos quizá puedas sentirte la persona más sola del mundo y porque nadie te va a comprender, o existan personas que con el pacto patriarcal te estén respaldando porque eso no lo hiciste tú o porque tenía la culpa la víctima o lo que sea. Pero es desde un cuestionamiento genuino, desde una conciencia veraz, no desde la reactividad, como lo dices tú, no desde al instante salgo a decir que me están difamando, o salgo a decir que no me hago responsable de lo que entendieron que dije. O salgo a decir que sí me disculpo, pero en realidad mi disculpa es vacía. O es parte del mismo formato de todos los influencers para disculparse sobre algo. Entonces ahí, ¿qué tanto sí se ha cambiado? ¿Y qué tanto sirve la cancelación? Entonces aquí podemos poner como una lista gigantesca de influencers que en sus redes sociales seguramente hemos visto algún comunicado en donde se disculpan, entre comillas, por lo que hicieron, pero no aceptan lo que hicieron y sobre todo no reparan este daño. Reparar este daño no solamente en reparar a la persona a la que herí o al grupo de personas que herí, sino también yo cuestionarme y comprender y aprender en qué me equivoqué. ¿Ustedes han cancelado a alguien alguna vez en su vida? ¿Ustedes han pertenecido a algún grupo que han cancelado o que ustedes hayan cancelado? Déjenos todas sus experiencias porque nos encanta el chisme en los comentarios de YouTube, si es en la plataforma donde nos estás escuchando. Si nos estás escuchando en otra plataforma que no tenga los comentarios abiertos, te invitamos a pasarte por nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Transición. Comparte este episodio con tu cancelado de confianza y recuerda que si nos estás solo escuchando en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast, o si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda que silenciar un discurso no significa que va a dejar de existir y esa persona o ese grupo de personas no van a cambiar solamente por castigarles de esta forma. El verdadero cambio viene desde la educación a esa persona, desde hacer consciente en qué me equivoqué, para que comprenda el por qué estuvo mal que hiciera lo que hizo. No te conviertas en juez y verdugo al mismo tiempo. Mejor sé esa persona que ayuda a comprender y a educar a otras, aunque sabemos que ese no es nuestro trabajo. Antes de aventar la piedra o antes de cuestionar lo demás, primero cuestiónate tú. ¿En dónde estás parado en este discurso? ¿Qué tan deconstruido tienes tu discurso? Y acuérdate de no juzgar a las demás personas desde donde estás tú parado, porque no es el mismo lugar que el de hace 5 o 10 años. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.